Bienvenidos a otro video de economía. En este video estaremos viendo un tema poco complejo que se llama la cesión de la posición contractual. Vamos a ver primero las nociones generales, luego veremos a las partes, luego veremos los casos en los que se requiere la aceptación del contratante cedido o no y cuáles son sus efectos. Entonces, iniciemos. ¿Qué es la cesión de la posición contractual? Sería interesante hacer un paralelo con la asunción de obligaciones y la cesión de créditos. ¿Por qué? Porque en la asunción de obligaciones, alguien que no es deudor, en un principio, se convierte en él. Y por otro lado, en la cesión de créditos, solo se transmite la parte activa de la relación. Nosotros en la cesión de la posición contractual estamos cediendo tanto derechos como obligaciones, es decir, tanto la parte activa como pasiva de la relación, de un contrato que ya ha sido celebrado. Se lo estamos cediendo a otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Acá también hay un tema de que a pesar de que su regulación parece eminentemente comercial, la Corte Suprema de Justicia lo ha permitido en materia civil, teniendo en cuenta el principio de negociación y el postulado de la autonomía de la voluntad privada. ¿Cuáles son las partes? Nosotros tenemos el cedente, el cesionario y el contratante cedido. ¿Sí? Entre estos dos, como se los pongo acá, existe un contrato de cesión y entre estos dos, entre el cedente y el contratante cedido, existe un contrato que va a ser precisamente el contrato cedido, que podría ser, por ejemplo, una compraventa. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se requiere aceptación del contratante cedido y cuándo no? ¿Cuándo sí se requiere? En los contratos de ejecución instantánea y en los contratos intuito personae. Como ustedes habrán visto en nuestras publicaciones, los contratos de ejecución instantánea son aquellos en los que cada una de las partes tiene que ejecutar las prestaciones a su cargo en un solo acto, mientras que los contratos intuito personae son aquellos que se celebran en atención a la calidad de la persona. En esos dos casos, sí se requiere la aceptación del contratante cedido. ¿Y en qué casos no se requiere? En los contratos de ejecución sucesiva, es decir, lo opuesto a los contratos de ejecución instantánea, que requieren el paso del tiempo para cumplir con las prestaciones y los contratos además que tienen que cumplir con la segunda característica de no ser intuito personae, precisamente por ese requisito que les acabo de mencionar. Veamos ahora los efectos. Arranquemos si quieren con lo que ocurre entre el cedente y el cedido, que son, recordemos, las partes originales, las partes entre las que existe un contrato. Entonces, primero, el cedido no podrá cumplir las prestaciones válidamente a favor del cedente. Y en caso de que el cedente las reciba o acepte sin haber avisado de la cesión, ya incurre en sanciones de carácter penal por el delito de estafa, como se los pongo acá. Y ahora, también el cedido podría no liberar al cedente en todo o en parte de sus obligaciones, tal como lo establece el artículo 893. Y en ese sentido ocurre lo siguiente. ¿Cuáles son los efectos entre cedente y cesionario? Primero, la obligación prácticamente que principal. El cedente tiene que transferirle
la posición contractual al cesionario. Apenas lógico, ya que eso es lo que precisamente busca este contrato. Y respecto de la responsabilidad, siempre el cedente tendrá responsabilidad frente al cesionario de la existencia y validez del negocio. ¿Por qué? Porque precisamente el cesionario eso es lo que está adquiriendo, la posición contractual, y requiere entonces que el contrato sobre el cual está adquiriendo esa posición exista y que sea válido. Y por otro lado, si es pactada, podría haber responsabilidad del cedente frente al cesionario en caso de que el cedido incumpla, pero eso solo si se pacta. En caso de no pactarse, esta responsabilidad no existirá. Y por último, el cedido podrá oponerle todas las excepciones derivadas del contrato al cesionario. Veamos las relaciones que surgen entre el cedido y el cesionario. El cedido primero podrá oponerle todas las excepciones derivadas del contrato al cesionario. ¿Por qué? Porque precisamente el cedido sigue formando parte del contrato que sencillamente pasó del cedente al cesionario. Pero eso no le quita o no le prohíbe ejercer las excepciones que desde el inicio tenía. Y ahora, también, y muy en línea con lo que les venía mencionando, los efectos del contrato cedido se producen como se había celebrado originalmente, porque lo que pasó fue que se transfirió la posición contractual, una parte del contrato, de una persona a otra. No ocurrió que el espíritu del contrato fue el que se modificó y precisamente por eso esos efectos se producen de la misma forma. Bueno, este sería el fin del video. Espero que les haya sido útil. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. No olviden compartirle este material a sus amigos. Se viene un tema bastante interesante y me gustaría que dejaran en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema que les gustaría que reforzáramos. Quedamos súper pendientes. Que estén bien.